Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Le damos la bienvenida a nuestra voz. Vamos a tener el programa al día de hoy, todas las voces y con un hilo conductor. El hilo conductor va a estar, en primer lugar, la solidaridad que tenemos todos con lo que está pasando en la provincia de Corrientes. Me refiero al 10% de la superficie que está quemada, que está incendiada. Pero el hilo conductor es el medio ambiente. ¿Y por qué digo el hilo conductor el medio ambiente? Porque la primera pregunta que uno se hace es si hay una profunda concientización con la importancia que tiene el medio ambiente. ¿Y a qué voy con esto? En una entrevista hecha en otro medio para el titular de los parques nacionales de Liberá, señores, el Parque Nacional de Liberá es uno de los parques más grandes o más importantes, una cuenca hídrica importantísima dentro de lo que es Sudamérica. Es uno de los humedales más representativos de la región. Y está el 10% de la superficie de la provincia de Corrientes quemada o bajo fuego. ¿Qué es lo que dice el titular de los parques nacionales de Liberá? Dice que la gran mayoría de los incendios ocurren por cuestiones accidentales. Y cuando digo cuestiones accidentales, aquellos que hicieron un fueguito, no lo apagaron adecuadamente y se prendió fuego. Segundo escenario de situaciones accidentales, aquellos en algunos videos que no lo vamos a ver en este programa, pero lo han visto toda la semana, de que le dieron la indicación de hacer un cortafuegos. Se hace en el mundo, pero ¿saben qué? Con un Plan Nacional del Fuego. Y cuando digo Plan Nacional del Fuego, con estrategias para combatir el fuego. Siempre comento una anécdota, esto ocurrió hace 30 años, en un incendio muy grande que hubo en la zona del Bolsón y Bariloche, y me tocó ver a un piloto de estos aviones hidrantes y le digo, ¿y por qué no estás trabajando ahora? No puedo porque hay viento de 100 kilómetros por hora y no surte efecto la descarga de agua en este momento. Lo único que sirve en este momento es armar un cortafuego con las palas retroexcavadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un plan nacional, no hay un plan provincial, o si hay un plan todavía no están las 24 provincias preparadas para desastres ecológicos como el ocurrido en la provincia de Corrientes. Y después, dentro de un año, digo dentro de un año o en el tiempo que vos quieras, después entra la grieta, no al principio. No que la culpa, no que el presupuesto de la gobernación de Corrientes de Medio Ambiente es el 0,01% de los ingresos, o eventualmente lo que pudo haber dicho Juan Cabandier. Todo esto queda para un segundo plano. Y tampoco la de Santiago Maratea, la donación, que se metió también en la grieta, una donación cuando se sabe que el gobierno nacional apoyó al gobierno de la provincia de Corrientes. Después discutirán ambos los tiempos, los destiempos y los errores de comunicación. Por eso, como hilo conductor en el medio ambiente, vamos a tener dos notas. La primera con Patricio Mouche, que es analista político, y le vamos a preguntar ¿qué pasó con la comunicación política del gobierno nacional? Obviamente le compete la comunicación política al gobierno de la provincia de Corrientes, pero del gobierno nacional que hubo tanto ruido con respecto a esto. Y la segunda parte, un economista que se dedica a economía y medio ambiente, que es Nicolás Goodman, también que nos va a hablar de esta ecuación de economía y medio ambiente y cuáles son los principales factores que generaron este incendio o cómo presume que puede impactar económicamente este desastre ecológico en la provincia de Corrientes. Ahora sí, vamos a una pauta, por favor, y comenzamos la nota con Patricio Mouche. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, te presentamos a Patricio, muchas gracias por estar en el programa. ¿Qué pasó en materia de comunicación política que la grieta se metió en el medio de un incendio? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por invitarme de nuevo.
Bueno, el tema de la grieta ya es algo recurrente que venimos viendo, cómo politizan temas que tienen cierto interés y oportunamente lo tratan de tomar para volcar cada uno de su lado y volcar a la sociedad en ese sentido. Me parece que que ya lo hemos hablado en otras veces, me parece que es falta de tacto desde la política. Creo que ahí es un error desde lo comunicacional volcar todo hacia la grieta y no ponerse por encima. En ese sentido, creo que el gobierno nacional, para hablar de este lado de la grieta y el que tiene la mayor responsabilidad en términos de comunicación frente a una crisis, creo que perdió una oportunidad de generar agenda, de ocupar la agenda de medios. Venimos charlando hace un tiempo que uno de los déficits del gobierno es esta capacidad de comunicar o la falta de capacidad de comunicar mejor lo que está haciendo. Sabemos, y vos lo comentabas en tu introducción, que se están haciendo cosas del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, pero la gente no se entera. Y en ese no se entera, caemos en una discusión polarizante. Esto no sirve. ¿Por qué? Porque la gente no tiene información, porque la gente no tiene datos, y lo que termina pasando es que se ensucia todo con esta grieta y esta discusión política. ¿Qué creo que debería empezar a hacer el gobierno? Retomar la agenda, priorizar temas. Creo que con esto de los incendios hubiese tenido una buena oportunidad para encontrar voceros, especialistas. A ver, aclaremos que el gobierno está volcando 100, 180 millones de pesos por día a la provincia de Corrientes para ayudar a combatir al mismo. Yo cuando hice la introducción en materia de comunicación, porque también parte de la culpa la tenemos los comunicadores. No me quiero hacer el que conozco el tema, pero como me tocó vivir en el sur, en la Patagonia, y fui sujeto pasivo de un incendio forestal, aprendí mucho de la gente hace 30 años. Y los problemas son calcados. Exacto. El abordaje es el mismo. Exacto. E incluso los videos que vimos, donde unos dijeron, ¿por qué estás prendiendo fuego? No, porque es un cortafuego. Entonces la pregunta que hago, ¿esta persona está preparada? ¿Hizo un estudio del viento? ¿Hizo un estudio de hasta dónde llega el fuego que está generando para frenar el fuego que viene de otro lado para de alguna manera neutralizarlo? Y vemos que quedó todo en la provincia, estamos viendo imágenes realmente tristísimas, ¿no? Tristísimo, quedó todo en manos muy poco idóneas. Sí, yo creo que más allá de información particular sobre un tema, porque también pasa algo desde la opinión pública. La opinión pública, si vos le vas a contar sobre combate del fuego durante el año cuando no hay una crisis, no le va a interesar. Yo entiendo que el gobierno nacional o el gobierno de la provincia no haga eso, pero sí lo que uno pide es cierta respuesta y celeridad en frenar la agenda, porque esto fue una crisis grave, está siendo una crisis, frenar la agenda y darle la entidad que hace falta, porque después entra la desinformación, entran opinadores, entran un montón de circunstancias que hace que la información se mezcle y vos ya tenés que salir a aclarar después de lo que se dijo, no tenés ese primer momento, esa oportunidad de darle la información a la gente, de contar lo que se está haciendo o de empezar a apuntar responsables en todo esto. Eso falló. Bien. Y bueno, ¿cómo ves? O sea, en este escenario, la oposición, mirando desde afuera, apareció, también se metió en la grieta un tal Santi Maratea. Sí, porque Junto Plata está buenísimo, ¿sí? Como iniciativa. Después entra la grieta, dice, si la plata fue a una asociación que están o no los productores, eso es otro tema. Y a partir de ahí también se metió el periodismo con respecto a esto. Estamos tan enardecidos. Pero lo que sí se utilizó, y hubo utilización política, de alguien que, como cualquiera que contribuimos en una donación, vieron, lo que sirve lo de Maratea no sirve el Estado. Cuando el Estado trabajó efectivamente, el Estado provincial, el Estado nacional, con errores y con aciertos, pero trabajó para combatir el fuego. Sí, yo creo que eso es una visión muy acotada. Confundir el rol de una persona que puede juntar un montón de ayuda con el rol del Estado, bueno, es un simplismo. Pero llegó en todas las redes. Sí, seguro. En todas las redes. Pero de vuelta si pido ahora mi celular, muestro acá, bueno, fíjese lo que puede hacer una persona y que no lo hace el Estado cuando no se sabe lo que realmente hace el Estado. Yo creo que lo que logran con eso, pero de vuelta, ahí hubo un vacío en un primer momento, decir, bueno, ¿qué está haciendo el Estado? Claro, conciso para todos. No estuvo eso, entonces después empiezan a operar otros mensajes que lo que hacen es, toda la gente que está enojada con el Estado por otro motivo, se
capitaliza todo el acá, mensaje. lo Sí. proyectan Por acá. otro lado, también podés encontrar del lado de la grieta lo que equivale, lo que juntó Santiago Maratea versus la deuda externa que hay Sí, que pagar. 44, necesita 44.000 días para de juntar 100 Exacto. millones de Eso pesos para poder cancelar. Para ver cómo opera la grieta de los dos lados. Pero volviendo al tema este en particular, creo que se perdió una oportunidad de dar información concreta. Y después ya es tarde, porque después empiezan a operar todas estas cuestiones malintencionadas, desinforman y confunden un montón de temas que no tienen que ver. Disculpa, ¿qué es importante ahora acá? Las provincias linderas, Entre Ríos, Misiones y demás. Señores, cuidado, cuando hay sequía, cuando prendes un fuego, tenés que lo que te recomienda en la Patagonia. Se prende un fuego y ya los guardaparques están llamando a la gente. Y le dicen, termina el asado y apaga el fuego. Tiene que apagar el fuego, que no quede ni una ceniza. Obviamente acá marca que por el lado, así como los que vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos enseñan a clasificar los residuos, Sí. principalmente relacionado con el medio ambiente, en el interior del país con los parques eólicos, con la energía a través de paneles solares y demás. El medio ambiente también es el cuidado en las zonas de sequía, ni hablar en humedales. El cuidado y el manejo del fuego. Cuando digo manejo del fuego también está en la educación de los chicos, en la educación de los grandes y en la educación de los adolescentes, ¿no? Sí, siguiendo con la línea de la comunicación y tiene que ver con lo que vos venías diciendo, yo he trabajado en municipios que sufren inundaciones. Sí. Y uno ya sabe más o menos en qué época del año puede haber una inundación. No prevé, si se quiere, la semana o el día, pero ya sabe. Preventivamente se pueden hacer un montón de cosas para trabajar con la población civil, para trabajar con defensa civil. Lo que pasa es que en algún punto en Argentina siempre y a lo largo de todos los gobiernos, el otro día estaba viendo el presupuesto que fue bajando de hace, no sé, más de 15 años hasta acá para el tema de desastres medioambientales, contención del fuego, fue bajando, no es de este gobierno. Entonces, nosotros lo que pasa es que a veces actuamos en las políticas públicas reactivamente. Ahora que tenemos un problema vamos a ver cómo lo solucionamos mejor y no de la otra forma. Y creo que pasa lo mismo y se refleja en la comunicación. Ahora vamos a salir a explicar un montón de cuestiones que quizás hubiésemos podido trabajar mejor anteriormente. Bueno, y este tema, porque hoy por hoy, o sea, ¿qué están hablando los principales referentes? ¿Sí? De haber entrevistado en la radio a un referente de parques nacionales, de Liberá, ¿sí? Donde, bueno, marcaba casualmente que la mayor parte de los incendios obedecen a accidentes. Exacto. Y no intencionalidad, más allá de los videos que vimos, que obviamente hubo gente que tuvo la intencionalidad, obviamente sabemos que hay quemas y demás, pero bueno, ¿cómo se debería trabajar de acá a futuro? ¿Cuál es tu propuesta? Yo creo que lo primero es revisar las políticas públicas. O sea, no podemos plantear una comunicación si la base no está bien armada. Bien. Si esas políticas públicas que ya desconozco, porque ahí no quiero desinformar, ¿no? Desconozco el rol que tienen o la amplitud, si esas políticas públicas están bien, bueno, generar campañas muy fuertes y muy grandes de concientización por etapas, por épocas y sobre todo en los públicos que ingresan nuevos a estas provincias que pueden tener alguna catástrofe similar. El turista muchas veces es el que por el desconocimiento puede caer en estos casos. Bien, clarísimo. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por estar acá en el programa. Gracias. Señores, un pequeño corte, no te vayas, que en instantes tenemos una nota con Nicolás Gutman. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, acá en la segunda parte del programa lo hemos planteado. Yo arranqué en la apertura del programa mencionando que hizo referencia el director del Parque Nacional Liberá que la mayoría que está en manos de la justicia, la palabra exacta fue esta en la entrevista, pero que la mayoría de los incendios ocurren por accidentes. Pero vamos a hablar con Nicolás Gutman, un especialista, economista especialista en medio ambiente, porque de alguna manera Nicolás pone en duda el tema de la accidentalidad y más bien vamos por el lado de la intencionalidad. Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué contás? Y la primera pregunta que te haría yo es la siguiente. Cuando uno habla de intencionalidad,
es porque detrás hay intereses económicos en reconvertir la región? Sí, muchos de los incendios que vemos en los últimos años, incluyendo los de Córdoba, la comarca andina, en el delta cerca de la ciudad de Rosario y de la ciudad de Buenos Aires, y ahora en Corrientes, responden a una presión de diferentes intereses económicos, ¿no? Los de la comarca andina y de Córdoba habían sido comenzados por desarrollo inmobiliario para despejar zonas que después se reconvirtieran en urbanizaciones, country, barrios cerrados. Esa es una problemática, por ejemplo, más cercana hacia la cuenca del Delta de Paraná, cercana al Tigre, ¿no? Y toda la zona con un fuerte desarrollo. Y en Corrientes tiene que ver con otras presiones, que es la presión de la frontera sojera, ganadera, y también de los bosques implantados de pino y eucaliptus, que no deberían estar ahí. Cuando vos decís bosques implantados de pinos y eucaliptos, ¿por qué decís que no deberían estar ahí? Porque representan un riesgo muy fuerte de generar incendios. Es por eso que muchos países no permiten más plantación de eucaliptus y pino, ¿no? Con fines industriales de procesamiento, después de gravísimos incendios. Por ejemplo, es el caso de Portugal, que tuvo tremendos y grandes incendios forestales porque tenían grandes extensiones de plantación de pino eucaliptus, especialmente para la industria de celulosa, ¿no? Pero en primer lugar porque consume muchísima agua, y en segundo lugar, además de la inconveniencia que tienen porque son especies que no son del lugar, ¿no? Que están hechas en bosque, son peligrosas porque generan estos incendios forestales. Entonces, si están mal hechas, además de representar el riesgo, pueden generar incendios como los que hay en Corrientes, donde hay una importante plantación de bosques implantados de espino y eucaliptus. Bien, y Nicolás, la pregunta que te hago, el impacto económico que va a generar estos incendios, y saquemos, a ver, el subproducto que sería el turístico, ¿no? ¿El impacto económico de estos incendios se puede medir ahora? No, es imposible, nunca se va a poder medir. Sí. Porque no sabemos el impacto económico, o sea, cuándo estas tierras que están absolutamente quemadas van a poder volver a producir, quiénes van a ser los dueños, cuánta gente, o sea, es imposible saberlo, ¿no? Es el 10% de la provincia. Hay estimaciones, hay siempre que tener en cuenta que mucha de la producción tiene un fuerte contrabando, especialmente de soja. Entonces, llegar a números certeros es muy difícil. Yo creo que lo importante acá es entender que esto es un ecocidio y una catástrofe ambiental, y que el dinero va y viene, pero nuestro territorio nacional no va y viene. Cuando se quemó, se fue. Y que además son lugares súper estratégicos, ¿no es cierto? Estás hablando del acuífero Guaraní, de uno de los parques nacionales más importantes y hermosos de nuestro país, que se han prendido Hasta 800.000 hectáreas en Argentina. Yo creo que eso supera el valor económico que nosotros como economistas a veces estamos tentados a buscar. Bien, ¿podemos hablar de manejo del fuego? ¿Sí? Yo había hecho referencia a que, bueno, por ejemplo, determinadas provincias tienen una cultura hace 40 años del manejo del fuego en cuanto a la educación, la prevención. Por ejemplo, en la zona de la Patagonia, si vas a prender un fuego, vamos a hablar de aquellas situaciones accidentales, ¿no? Que dicen, pasa el guardaparque, terminan de hacer el asado o lo que fuere y lo apagan no quedando una llama y debe estar frío, todas las cenizas deben estar frías. Bueno, este tema se trabaja en todas las provincias de nuestro país, el tema de la educación. A ver, uno va a decirle al porteño, ¿qué le enseñan al porteño? Mirá, sería recomendable que clasifique los residuos. No, vos vas a otros lugares del país donde no hay tendencia a incendios, ves que de pronto están las placas solares, donde de alguna manera están buscando proteger al medio ambiente, otros están con energía eólica. Bueno, cada uno le encuentra una alternativa acá. En estas zonas, ¿no se prevé en materia educativa enseñar al manejo del fuego? Es muy interesante lo que estás diciendo. En un primer lugar, lo que está pasando no es solamente una falta de concientización y educación comunitaria, que es un aspecto muy importante. Ya en diciembre estaban hablando de los riesgos
que había en Corrientes, porque hace 2 años que está en sequía, de que existieran estos incendios, y el poder político, en vez de tomar nota de lo que se les estaba diciendo, o sea, el gobernador estaba en Punta del Este, no tomó nota seriamente, ¿no? Más teniendo en cuenta de que venimos en un mundo en donde hay gravísimos incendios del otro lado de la frontera en Brasil en el último año, en Indonesia, en California, en Grecia, en España, en Rusia. Entonces, con 2 años de sequía en la provincia de Corrientes, creo que se tendría que haber adelantado a esos riesgos, que tiene que ver con una política pública más que con la educación comunitaria por el tamaño que tienen estos incendios. Ahora, el plan de poder hacer una educación comunitaria, educación pública, tiene que estar, pero más principalmente dirigido a los dueños de las grandes estancias y de los campos, ¿no? Y de los campos productivos y a los que tienen los bosques implantados y hacen negocios. Porque de ahí vienen los graves riesgos. Los que prenden el fuego para hacer rotación, para prepararlo, para entrar ganadería, esos son los fuegos que después quedan fuera de control y están consumiendo la provincia. Los fuegos accidentales a los que te referís son más comunes en las zonas de la comarca andina, donde hay bosques muy profusos, pero en el caso de Corrientes tiene que ver con otro tipo de cultural, ¿no? De quemas, que eso en casi todo el mundo está prohibido. Nadie puede prender fuego por más que sea tu estancia. Correcto, sí. Eso tiene que estar regulado y obviamente la provincia de Corrientes no lo estaba haciendo. Disculpame, tiene que estar regulado y manejado por gente idónea. Vimos circular en las redes distintos videos donde una persona le decía, ¿por qué estás prendiendo fuego? No, porque me dijeron que lo prenda acá para hacer un cortafuego. Pero, a ver, en el mundo le explican el estudio de los vientos, supervisado por ingenieros, no que mandaron un muchacho por ahí con un lanzallamas para hacer el cortafuego. Y bueno, si uno ve cuál es la preparación que tenía la provincia, con todos los riesgos que implica, porque ya se les viene diciendo la provincia de Corrientes de los riesgos que tenían antes del mes de enero, con 2 años de sequía y la bajante más fuerte del Paraná en los últimos 80 años, sí. Y con la situación que hay, porque con 2 años de sequía junta mucho material sobre el suelo, ¿no? Que es con lo que prende fuego. Y el gobierno no hizo nada, no reaccionó. Eso yo creo que tiene que ser, primero, una responsabilidad política. Y después, obviamente, o sea, si el manejo del fuego implica grandes inversiones y gente que sabe, no un pibe al que le están diciendo que hay que hacer. Pues yo creo que eso responde más a la situación hoy de que hay circula mucho las redes sociales. Bien. Lo importante acá es destacar de que el gobierno de Corrientes no tenía una brigada propia en su provincia. Esos son responsabilidades políticas fuertes, pero creo que la más fuerte, Gustavo, tiene que ver con que los incendios han sido intencionales en su mayor parte, y eso ya lo reconoce la justicia correntina, que está diciendo que 75 de los focos principales fueron intencionales, no accidentales. O sea, en este caso contradice lo que dicen algunas autoridades del Parque Nacional Iberá. Bueno, lo que puede ser es que cerca del Parque Nacional Iberá, donde hay más turismo, porque el turismo en la provincia de Corrientes está alrededor del Parque Nacional, sí. Puede ser que los focos en la zona... En esa zona se esté refiriendo a que hayan sido en general, porque obviamente en esa zona no hay producción de... claro. En realidad alrededor del parque sí hay bosques implantados, pero no en el parque. Claro. Entonces quizás él se refiere ahí a que en muchos casos haya sido porque muchos turistas... digamos que actuando sin conocimiento, quién sabe, de mala fe, irresponsablemente, mejor dicho, hayan producido fuegos. Pero lo que sucede en la provincia de Corrientes sí tiene un origen intencional que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, de grandes proyectos digamos, de productivos económicos, que son ganadería, soja, en este caso, y la industria maderera con eucaliptus y pino, y también arrozales, y también, ¿no?, buscar el rebrote para cuando vuelva a entrar ganado, que eso es una práctica común, pero que tiene que estar regulada. Nosotros, es un descontrol lo que hay en la provincia, Gustavo. Bien, clarísimo, Nicolás, clarísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa. Yo me despido de Nicolás Gutmann y también me despido de todos ustedes. Y cuando digo me despido de todos ustedes, comenzamos por los agradecimientos. Primero, a la institución, a ATILRA, a la Fundación ATILRA, bueno, que siempre nos acompaña todos los años con este programa, y a sus autoridades, obviamente.
Bueno, por otro lado, los agradecimientos que hacen posible el programa al equipo de producción, a Producciones Cero, a la productora Gabriela Aquino, a nuestra maquilladora, a ver que la tenemos ahí, la Paula Río Frío o @Paula Johnson. Y también, ¿a quién? A Sastrería Windsor. www.sastreriawindsor.com.ar. Marqué así, pero llega periodista, no. www.sastreriawindsor.com.ar o @sastreriawindsor. Me despido de todos ustedes y nos vemos el próximo sábado en la edición especial de Nuestra Voz a las 23:30 horas.